Un propietario racista desaloja a un veterano negro del ejército y descubre que el veterano salvó la vida de su padre en la guerra. Lo que hace este propietario racista te sorprenderá. Es asqueroso. Era una tarde calurosa y sofocante cuando el señor Clarence Browning, un hombre alto y corpulento de unos 50 y tantos años, de rasgos marcados y un rostro endurecido por años de desdén por todo lo que se saliera de su estrecha visión del mundo, cruzó la acera hacia el viejo dúplex de la esquina de Maple Street. El edificio era una de las muchas propiedades que Clarence poseía en el barrio, un barrio que, en su opinión, había ido cuesta abajo desde que la gente que él consideraba indeseable empezó a mudarse allí. Clarence no era de los que se andaban con rodeos al hablar de sus sentimientos. Creía en un cierto orden de cosas, uno en el que la gente como el vieja, establecida, blanca se sentaba cómodamente en la cima, mientras que los que no encajaban en ese molde estaban por debajo de él. En su mente, el mundo estaría mejor si las cosas se mantuvieran como eran en los días en que podía mirar a su alrededor en el barrio y solo ver caras que se parecían a la suya. Pero los tiempos habían cambiado. La guerra había terminado hacía décadas y ahora había gente de todo tipo, negros, morenos, inmigrantes instalándose allí, y Clarence lo odiaba. Odiaba especialmente lo impotente que se sentía, obligado a alquilar a gente a la que no respetaba, solo para mantener su cuenta bancaria llena. Eso es lo que lo llevó a ese momento. James Washington, un hombre negro tranquilo de unos 30 años, había estado alquilando la unidad del piso inferior durante poco más de un año. Vivía allí con su esposa, Mónica, y su hija pequeña, Mara. Para Clarence eran solo otra familia de gorrones que ocupaban espacio y causaban problemas. Nunca se preocupó por aprender mucho sobre James, excepto que era un veterano de guerra que había servido en el extranjero. Para Clarence, el hecho de que James sirviera no significaba mucho. Su padre había luchado en la Segunda Guerra Mundial y, en su mente, esa fue una guerra real, peleada por hombres reales. James era diferente. Era uno de esos tipos tranquilos y respetables que no armaban escándalo. Pero cuando el alquiler se atrasó, Clarence aprovechó la oportunidad para darle un ejemplo. Cuando llegó a la puerta del dúplex, Clarence apretó la orden de desalojo en su mano. El papel se arrugó ligeramente bajo sus dedos mientras su ira hervía fuego lento, alimentando años de resentimiento y racismo profundamente arraigado, que nunca cuestionó. Llamó con fuerza, ignorando la suave risa de los niños que jugaban en el patio cercano. Cuando James abrió la puerta, lo primero que notó Clarence fue el cansancio en sus ojos, ojos que habían visto demasiado. Pero Clarence no estaba allí para empatizar. Estaba allí para recordarle a James quién estaba al mando. «Llegas tarde otra vez, Washington», escupió Clarence, empujando la orden de desalojo contra el pecho de James. «Esta es la tercera vez este año. Ya he tenido suficiente. Tienes 2 semanas para hacer las maletas y salir de aquí». La expresión de James permaneció tranquila, aunque un destello de decepción cruzó su rostro. Echó un vistazo al aviso antes de volver a mirar a Clarence. «Señor Browning», comenzó James, con voz firme pero cansada, «acabo de perder mi trabajo, pero he estado trabajando duro para encontrar algo nuevo. Si pudiera darnos un poco más de tiempo». «Le he dado suficiente tiempo», interrumpió Clarence, levantando la voz. «No tengo por qué soportar esto. Ustedes creen que pueden vivir a costa de los demás sin cumplir con su parte del trato». James se puso un poco rígido ante las palabras «ustedes». No era la primera vez que lo oía, pero nunca dejaba de doler. Aún así, intentó mantener la compostura. «Señor, soy un veterano. Serví a este país. No me importa lo que haya hecho allí». «Espetó Clarence. Lo que importa es que no está pagando el alquiler. No me importa si lucho en alguna guerra. Eso no le da derecho a aprovecharse de mi propiedad». Mónica, que había estado de pie en el fondo, dio un paso adelante. Puso una mano sobre el brazo de James, un gesto silencioso de apoyo, pero sus ojos ardían de ira. «Señor Browning», dijo con voz mesurada pero tensa, «no estamos pidiendo una limosna. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Siempre hemos pagado el alquiler y lo volveremos a hacer cuando James encuentre trabajo». Clarence se burló. Su desdén apenas disimulado. «No dirijo una organización benéfica, señora. ¿Cree que solo porque son una familia pobre y con dificultades les debo algo? Bueno, noticia de último momento, no es así. Quiero que se vayan y lo digo en serio. Si no se van en 2 semanas, haré que venga el sheriff y lo saque yo mismo». La mano de James se cerró a su costado, sus nudillos blancos. Sintió la ira burbujeando bajo la superficie, pero años de disciplina le impidieron reaccionar. No iba a darle a Clarence la satisfacción de verlo quebrarse. «No tiene idea de lo que la gente como yo ha sacrificado por gente como usted», dijo James en voz baja, sus palabras cargadas de significado. «Y un día, puede que se arrepienta de esto». Clarence se rió amargamente. «¿Arrepentimiento? Lo dudo.
La gente como tú es la razón por la que este país está yendo al infierno. Ahora, prepárate para mudarte, o me aseguraré de que te echen a la calle. Dicho esto, Clarence se dio la vuelta y caminó pisando fuerte hacia su coche, dejando a James y Mónica de pie en la puerta, con el peso de su racismo y crueldad flotando en el aire como una agua oscura. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio en la casa de los Washington, un silencio incómodo y sofocante. James no dijo mucho, pero el peso de las crueles palabras de Clarence le pesaba en el pecho. Mónica podía ver el precio que le estaba cobrando, como intentaba poner buena cara para ella Amara, pero en el fondo sabía que estaba luchando. Hacer las maletas no fue fácil, especialmente cuando no tenían un lugar claro al que ir. James pasaba cada momento de vigilia buscando trabajo, pero las oportunidades parecían escabullirse entre sus dedos como arena. El alquiler estaba atrasado. El desalojo se acercaba como una nube oscura y la frustración crecía cada hora. Amara, su pequeña hija, no entendía muy bien qué estaba pasando. Para ella, las cajas de cartón que alineaban la sala de estar eran solo parte de un juego nuevo y extraño. Se reía y jugaba, apilándolas como bloques, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Mónica observaba a su esposo con creciente preocupación. Cada día veía que su paciencia se agotaba, podía ver la ira que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. James siempre había sido un hombre tranquilo y sereno, el tipo de persona que enfrentaba la adversidad con una fortaleza silenciosa. Pero esto era diferente. James dijo Mónica en voz baja una noche, mientras estaban sentados en el sofá, rodeados de cajas a medio empacar. No podemos dejar que nos afecte. Ya lo solucionaremos. Siempre lo hemos solucionado. James miró al suelo con la mandíbula apretada. Lo sé. Pero no se trata solo del desalojo, Mónica. Se trata de la forma en que me mira. La forma en que nos habla. Como si no fuéramos nada. Como si estuviéramos por debajo de él. Mónica sintió, entendiendo. No es justo, lo sé. Pero luchar contra él solo empeorará las cosas. Necesitamos concentrarnos en encontrar una solución. Por el bien de Amara. Los ojos de James se suavizaron mientras miraba a su hija, que dormía profundamente en la habitación de al lado. Sabía que Mónica tenía razón. Pero la ira dentro de él era como una bestia que le aranaba al pecho, rogando que la desataran. Al día siguiente, mientras James estaba fuera haciendo llamadas y buscando trabajo, Clarence regresó al dúplex. Se quedó de pie frente a la puerta, entrecerrando los ojos al ver que las pertenencias de la familia Washington se empacaban lentamente. Para él, era una victoria. Otro problema resuelto. Llamó a la puerta y Mónica abrió con expresión tensa. Había esperado evitar volver a ver a Clarence hasta que salieran de la casa. Pero allí estaba él, de pie en su puerta con esa mirada petulante en su rostro. Señora Washington, dijo Clarence, con la voz llena de falsa cortesía. Solo quería recordarle que se acerca la fecha límite. Espero que usted y su esposo estén haciendo un buen progreso con el empaque. Odiaría tener que llamar al sheriff. La mandíbula de Mónica se tensó, pero mantuvo la compostura. Nos estamos moviendo tan rápido como podemos, Ezra. Browning. Tendrá su casa de vuelta bastante pronto. Bien, dijo Clarence, apoyándose en el marco de la puerta. Tengo nuevos inquilinos en fila. Gente que paga el alquiler a tiempo. Los ojos de Mónica brillaron de ira, pero se tragó el enojo. Siempre hemos pagado el alquiler a tiempo, hasta hace poco. James acaba de perder su trabajo. Clarence se encogió de hombros. Ese no es mi problema. La gente como tú siempre tiene excusas, ¿no? Mónica sintió que le hervía la sangre, pero se negó a dejar que la viera derrumbarse. Se puso de pie, mirándolo fijamente. Gente como nosotros. Repitió con voz tranquila pero gelida. ¿Qué quiere decir exactamente con eso, señor Browning? Clarence sonrió, como si su pregunta le divirtiera. Sabe exactamente a qué me refiero. Ustedes siempre están buscando una limosna, siempre esperando que otros se hagan cargo. Bueno, no en mi propiedad. Mónica apretó los puños a los costados, clavándose las unas en las palmas. Quería gritar, decirle exactamente lo que pensaba de él, pero sabía que eso no ayudaría. En cambio, respiró profundamente y dio un paso atrás. James es un veterano, dijo en voz baja. Sirvió a este país, igual que lo hizo tu padre. La sonrisa burlona de Clarence vaciló por un momento, pero regresó rápidamente. Eso no cambia el hecho de que está atrasado con el alquiler. Tal vez debería haber pensado en eso antes de empezar a aprovecharse de lo que le pasaba. Mónica no podía creer las palabras que salían de su boca. Este hombre, que no tenía idea de lo que había pasado su esposo, estaba allí de pie con su actitud arrogante y moralista, como si tuviera derecho a juzgarlos. Recuperarás tu casa, dijo con los dientes apretados. Pero recuerda mis palabras, Ezra. Browning, un día te vas a arrepentir de esto. Clarence se rió entre dientes oscuramente. Lo dudo, Ezra. Washington.
Ahora, si me disculpas, tengo mejores cosas que hacer que quedarme aquí escuchando tu triste historia. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Mónica parada en la puerta, con las manos temblando de rabia. Esa noche, cuando James regresó a casa, Mónica le contó lo que había sucedido. Pudo ver el destello de ira en sus ojos, pudo ver sus manos apretarse en puños. ¿Vino aquí?, preguntó James, su voz baja y peligrosa. Mónica asintió. Solo quería recordarnos que se acercaba la fecha límite. Estaba peor que antes, James. No nos dará ninguna piedad. James se quedó allí mirando al suelo con el pecho agitado por una furia apenas contenida. Nos está presionando, murmuró. Está tratando de quebrarnos. Mónica le puso una mano en el brazo. No podemos dejarlo, James. Tenemos que mantenernos fuertes, por Amara. James asintió, pero ella podía ver conflicto en sus ojos. Sabía que estaba luchando por mantener la calma, por evitar arremeter. Clarence lo había llevado al límite, y era solo cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. A medida que se acercaba la fecha límite, Clarence se volvió más descarado en su comportamiento. Comenzó a aparecer en la casa sin previo aviso, inspeccionando la propiedad como si no pudiera esperar a deshacerse de la familia Washington. Hacía comentarios sarcásticos cada vez que veía a James o Mónica, siempre encontrando alguna manera de recordarles su inminente desalojo. James hizo todo lo posible por ignorarlo, pero cada interacción lo ponía más nervioso. Podía sentir la ira creciendo, como una tormenta formándose justo debajo de la superficie. Y cada vez que Clarence aparecía, era como si estuviera echando leña al fuego. Una tarde, cuando James regresaba a casa después de otra búsqueda de trabajo infructuosa, vio a Clarence de pie fuera del dúplex, hablando con uno de los vecinos. James apretó la mandíbula e intentó pasar de largo sin hablar, pero la voz de Clarence lo detuvo en seco. «Hola, Washington», gritó Clarence, su tono destilaba burla. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo? ¿Encontraste algo ya, o todavía planeas vivir de mi caridad?» James se giró lentamente, con los ojos oscurecidos por la furia. Se acercó a Clarence y se paró frente a él. «¿Crees que esto es gracioso?», preguntó James con voz baja y peligrosa. Clarence sonrió, sin molestarse por la tensión en el aire. «Creo que es patico. Eres un hombre adulto, Washington. No debería ser necesario que te recuerden que debes pagar tus cuentas». Los puños de James se apretaron a sus costados, sus nudillos se pusieron blancos. Estaba a centímetros de perder el control, de arremeter contra el hombre que había hecho de la vida de su familia un infierno, pero algo dentro de él lo detuvo. «Apenas. No tienes idea de lo que he pasado», dijo James con los dientes apretados. «Te sientas allí arriba en tu elegante casa, juzgando a personas como yo. Pero nunca has tenido que luchar un día en tu vida». Clarence se burló. «¿Luchar? Por favor. Construí todo lo que tengo desde cero. Nadie me regaló nada. Tal vez si pasaras menos tiempo quejándote y más tiempo trabajando, no estarías en esta situación». James dio un paso más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. «No sabes nada sobre mí. No sabes lo que he hecho o lo que he sacrificado. Pero un día aprenderás. Y cuando ese día llegue, te arrepentirás de todo lo que alguna vez me has dicho». La sonrisa de Clarence vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente, riendo amargamente. «Lo dudo, Washington. Ahora, si me disculpas, tengo cosas más importantes que hacer que quedarme aquí escuchando tu triste historia». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a James allí de pie, con el cuerpo temblando de rabia. Clarence Browning siempre se había enorgullecido de ser un hombre de control, un hombre que no solo era dueño de sus propiedades, sino de su mundo. Sus inquilinos no eran más que números en una aguja de cálculo, sin rostro, irreemplazables. Para él, James Washington era solo otro inquilino que se había quedado atrás, otro hombre que no había logrado mantenerse al día con las exigencias de la vida. No había compasión ni comprensión, solo el cálculo frío de las notificaciones de desalojo y los plazos. A medida que se acercaba el día del desalojo, Clarence siguió con su vida, sin que le afectara el caos que había causado. Pasaba por el dúplex de vez en cuando, veía cómo se amontonaban las cajas, observaba a la familia Washington preparándose para ISIS. Había una sensación de triunfo en su pecho, una certeza de que había demostrado una vez más su dominio sobre aquellos que se atrevían a desafiarlo, especialmente gente como James. Una mañana, Clarence recibió una carta por correo de una organización local de veteranos. Apenas le prestó atención, era otra organización benéfica que buscaba donaciones o apoyo. La arrojó sobre la creciente pila de papeles en la encimera de la cocina, sin pensarlo dos veces. Esa misma tarde, mientras estaba haciendo recados, Clarence pasó por delante del dúplex. Como de costumbre, miró hacia la casa, esperando ver a la familia Washington empacando, o tal vez ya se habían ido. Pero lo que le llamó la atención fue un pequeño grupo de personas reunidas en el césped,
hablando animadamente. Al principio, lo ignoró, suponiendo que eran solo los Washington despidiéndose de los vecinos. Pero algo lo carcomía, una extraña atracción que lo hizo reducir la velocidad y mirar más de cerca. Entre la pequeña multitud había un hombre mayor con uniforme militar, inconfundiblemente. Su postura era rígida, su comportamiento imponía respeto. Clarence frunció el ceño, sintiendo una punzada de curiosidad. Clarence detuvo el coche a un lado de la carretera y observó desde lejos cómo el hombre de uniforme hablaba con James. Era evidente que se conocían bien, había una tranquilidad entre ellos que sugería una larga historia. La visión del uniforme despertó algo en Clarence, una leve sensación de reconocimiento que no podía precisar. Observó cómo el hombre mayor estrechaba la mano de James y le hablaba en un tono bajo y serio. James asintió con la cabeza, con expresión solemne. El momento se sintió extrañamente íntimo, como si estuvieran compartiendo algo importante, algo que iba más allá del caos del desalojo y el alquiler impago. De Clarence sacudió la cabeza, tratando de desestimar la extraña sensación que lo invadía. No tenía por qué involucrarse en las vidas de sus inquilinos más allá de cobrar el alquiler. Sin embargo, mientras se alejaba, un pensamiento persistente se instaló en el fondo de su mente. Había algo en ese hombre, algo que tocaba una fibra sensible, aunque no podía precisar exactamente qué. Más tarde esa noche, Clarence se encontró en casa, hojeando distraídamente el correo que había recibido ese mismo día. Su mente seguía centrada en la escena que había presenciado fuera del dúplex. La imagen del hombre con uniforme militar volvía a aparecer una y otra vez, y con ella, una creciente sensación de inquietud. Al final, volvió a encontrar la carta de la organización de veteranos. Esta vez, la cogió, dominado por la curiosidad. La organización organizaba un evento para honrar a los veteranos locales, y allí, en negrita al pie de la carta, había un nombre que hizo que a Clarence se le cortara la respiración. James Washington. Figuraba como uno de los veteranos a los que se homenajearía por su servicio. Clarence miró el nombre, con la mente acelerada. Podría ser el mismo James Washington. Su inquilino, el hombre al que había menospreciado y humillado, un veterano. Parecía imposible, absurdo incluso. Nunca había considerado que James pudiera tener una historia más allá de las dificultades para pagar el alquiler. Pero cuanto más pensaba en ello, más piezas empezaban a encajar. El hombre uniformado afuera del dúplex, la tranquila fuerza con la que James se comportaba, los sacrificios que Mónica había insinuado durante sus enfrentamientos. Todo apuntaba a una verdad que Clarence había sido demasiado ciego o demasiado prejuicioso para ver. Un nudo se formó en su estómago, una repugnante comprensión de que había cometido un grave error. Había tratado a James con desdén, viendo solo su color de piel y sus problemas financieros, sin considerar ni una sola vez el pasado del hombre, sus contribuciones o los sacrificios que había hecho por el país. Y ahora, aquí estaba un hombre, tal vez un héroe, a quien Clarence había reducido a nada más que un inquilino moroso. Clarence se reclinó en su silla, el peso de sus acciones presionándolo como una piedra pesada. Sus pensamientos se enroscaron en espiral, repitiendo cada interacción que tuvo con James y su familia. Los insultos, el tono despectivo, la frialdad en sus palabras, todo se sentía mal ahora, como si hubiera estado operando en una realidad diferente, una donde sus prejuicios lo habían cegado a la verdad. A la mañana siguiente, Clarence no podía quitarse de encima el sentimiento de culpa que se había instalado en su pecho. Por primera vez en años, se encontró cuestionando sus acciones, cuestionando la forma en que había tratado a las personas que vivían bajo su techo. Ya no se trataba solo de los Washington. Esta constatación abrió una compuerta de recuerdos, de otros inquilinos, otras familias a las que había juzgado y maltratado en función de su apariencia, su origen o sus luchas. Pero los Washington seguían en su mente. No podía quitarse de la cabeza la imagen de James de pie allí con el hombre mayor de uniforme. El peso de su servicio y sacrificio repentinamente tan claro en la mente de Clarence. Impulsado por una mezcla de culpa y curiosidad, Clarence decidió investigar los antecedentes de James. Hizo algunas llamadas telefónicas, contactando con personas que pudieran saber más sobre el hombre al que había juzgado tan duramente. No tardó mucho en descubrir la historia completa. James Washington había servido en múltiples misiones en el extranjero. Había sido un soldado respetado, conocido por su coraje y liderazgo. Se decía que había salvado vidas en el fragor de la batalla, que había ido más allá de lo que exigía el deber. Y no solo en combate, James también había sido mentor de soldados más jóvenes, una presencia constante en el caos de la guerra. Cuanto más aprendía Clarence, peor se sentía. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Era un hombre que había dado todo por su país, que había vuelto a casa solo para encontrarse con indiferencia, sino abierta hostilidad. Y Clarence había sido parte de esa hostilidad, empujándolo al límite cuando debería haber ofrecido apoyo,
O al menos respeto. Unos días después, Clarence se encontró de nuevo de pie fuera del dúplex. Los Washington todavía estaban empacando, preparándose para su mudanza. Esta vez, no había ninguna presunción en la postura de Clarence, ninguna sensación de victoria. En cambio, sintió una profunda vergüenza, un arrepentimiento persistente que le dificultaba mirar a James a los ojos. Pero tenía que hacerlo. Tenía que enfrentar al hombre al que había hecho daño. Cuando James salió de la casa, cargando otra caja, Clarence se aclaró la garganta. James dijo en voz baja. James levantó la vista y su expresión se endureció en cuanto vio a Clarence. No había calidez allí, solo una mirada fría y distante. ¿Qué quieres, Browning?, preguntó James con voz tensa. Clarence tragó saliva, repentinamente inseguro de cómo empezar. Las palabras se sentían pesadas en su lengua, y por primera vez en su vida, le resultó difícil hablar. Yo cometí un error, dijo Clarence, su voz apenas por encima de un susurro. Un gran error. James lo miró fijamente, sin pestañear, esperando que continuara. No lo sabía, dijo Clarence, con la voz ligeramente temblorosa. No sabía que eras un veterano. No sabía por lo que habías pasado. Si hubiera sabido. Si hubieras sabido. ¿Qué? Interrumpió James con voz aguda. ¿Crees que eso cambia algo? ¿Crees que eso excusa la forma en que nos has tratado a mí y a mi familia? Clarence se estremeció ante la dureza del tono de James, pero sabía que se lo merecía. Se había ganado cada pizca de la ira de James. No, dijo Clarence sacudiendo la cabeza. No lo excusa. Nada puede excusarlo. Me he equivocado. En muchas cosas. Y lo siento, James. Lo siento por cómo te trate, por cómo te juzgué. La mandíbula de James se tensó. Y por un momento, Clarence pensó que iba a darse la vuelta y alejarse. Pero en cambio, James respiró profundamente y entrecerró los ojos mientras estudiaba al hombre frente a él. Lo siento no arregla las cosas, dijo James en voz baja. Lo siento no cambia el hecho de que nos hiciste pasar por un infierno. Lo sé, dijo Clarence, su voz apenas audible. Pero quiero arreglarlo. Quiero ayudar, si me lo permites. James lo miró fijamente durante un largo momento. La tensión entre ellos era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Clarence podía sentir el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El peso de la culpa lo oprimía como una manta de plomo. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan expuesto. Finalmente, James habló. No necesitamos tu ayuda, Browning. Solo necesitamos que te mantengas fuera de nuestro camino. Dicho esto, James se dio la vuelta y regresó a la casa, dejando a Clarence solo en la entrada, sintiendo todo el peso de su arrepentimiento. Clarence se quedó allí, congelado en el sitio, mientras James desaparecía en el interior de la casa. La puerta se cerró con un suave clic, pero el sonido resonó en los oídos de Clarence como un trueno. Lo habían despedido. No solo de la conversación, sino de la posibilidad de redención. El peso de las palabras de James flotaba en el aire. No necesitamos tu ayuda. Solo necesitamos que te apartes de nuestro camino. Le golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Por primera vez en su vida, Clarence se sintió verdaderamente impotente, verdaderamente consciente de las consecuencias de sus actos. Sus manos temblaron ligeramente cuando buscó las llaves en su bolsillo y regresó a su coche aturdido, con la mente convertida en un torbellino de culpa y confusión. Una vez dentro de la seguridad de su vehículo, agarró el volante y miró el dúplex desde la distancia. Los Washington se estaban mudando por él, por sus decisiones, sus treques de miras, sus prejuicios. Había intentado disculparse, enmendar las cosas, pero el rechazo de James le dolió de una manera que Clarence no había previsto. Siempre había sido un hombre de control, alguien que podía arreglar las cosas con unas pocas palabras o unos pocos dólares, pero esto no era algo que pudiera comprar para salir de allí, no era algo que pudiera suavizar con un apretón de manos, y un apretón de manos, y una promesa vacía. No se trataba de dinero, ni de propiedades, se trataba del daño que le había hecho a una familia, una buena familia, una familia que se había sacrificado por este país de maneras que Clarence nunca podría entender. Mientras conducía a casa, los recuerdos de su conversación con James seguían repitiéndose en su mente. Su estómago se retorcía de arrepentimiento. Había sido tan ciego, tan ignorante. Y ahora, toda la fuerza de su racismo y su derecho se estrellaba contra él como un maremoto. Esa noche, Clarence estaba sentado solo en su sala de estar a oscuras, bebiendo un vaso de Borbón que no había tocado. La televisión zumbaba de fondo, un programa sin sentido que apenas registraba. Sus pensamientos estaban en otra parte, centrados por completo en la familia Washington en James, Mónica y sus hijos. No podía dejar de pensar en el servicio militar de James, en los sacrificios que había hecho. Clarence había sido educado para admirar a los veteranos,
para respetar su coraje y honor. Su propio padre había servido en la Segunda Guerra Mundial, un hecho del que Clarence siempre había estado orgulloso. Pero no fue hasta que esa carta de la organización de veteranos llegó a su buzón que siquiera consideró la posibilidad de que James Washington, el hombre negro al que había menospreciado y expulsado, pudiera ser un héroe por derecho propio. Recordó las historias que su padre solía contarle cuando era niño, historias de valentía y camaradería en el campo de batalla. Su padre siempre había hablado sobre el vínculo entre los soldados, un vínculo que trascendía la raza, la clase y el origen. Allí, en las trincheras, no importaba el color de tu piel. Lo que importaba era el hombre que estaba a tu lado, el hombre que te respaldaba. Y sin embargo, Clarence no había logrado ver eso en James. No lo había visto como un hombre, como un veterano, como alguien que había luchado por las mismas libertades que Clarence disfrutaba todos los días. El padre de Clarence había fallecido hace años, pero esa noche podía sentir la presencia del anciano, una sombra amenazante de decepción. Su padre lo había criado mejor que eso, le había enseñado a respetar a todos los hombres, independientemente de su color o su origen. Pero en algún momento del camino, Clarence había olvidado esas lecciones. Había permitido que las raíces venenosas del racismo se apoderaran de su corazón. Al día siguiente, Clarence tomó una decisión. No podía deshacer lo que había hecho, pero podía asumir la responsabilidad. Podía enmendar los errores por pequeños que fueran. Sabía que no se trataba de absolverse de la culpa, sino de hacer lo correcto, algo que debería haber hecho desde el principio. Empezó por ponerse en contacto con la organización de veteranos. Tuvo una larga conversación con uno de sus representantes, le explicó su situación y le preguntó cómo podía contribuir a su causa, no con dinero, sino con su tiempo. Quería comprender las luchas que enfrentaban los veteranos, especialmente los veteranos negros, cuyos sacrificios a menudo eran pasados por alto o minimizados por la misma sociedad por cuya protección habían arriesgado sus vidas. Durante las semanas siguientes, Clarence se dedicó al trabajo voluntario, pasó tiempo en eventos locales para veteranos, habló con hombres y mujeres que habían servido a su país y escuchó sus historias. Fue una experiencia reveladora. Aprendió sobre el racismo sistémico que muchos veteranos negros enfrentaban cuando regresaban a casa, las barreras que encontraban cuando intentaban conseguir vivienda, trabajo y respeto básico. Una tarde, Clarence asistía a una ceremonia en un centro local para veteranos. Era un evento sencillo, en honor a quienes habían servido en varios conflictos, pero la atmósfera era de reverencia y orgullo. Cuando la ceremonia estaba por terminar, Clarence se estaba preparando para irse cuando vio un rostro familiar entre la multitud de James Washington. James estaba de pie con un grupo de compañeros veteranos, charlando en voz baja. Todavía no había notado a Clarence. Por un momento, Clarence consideró irse sin hacer notar su presencia, pero algo dentro de él lo instó a quedarse, a enfrentar a James una vez más. Respirando profundamente, Clarence se acercó al grupo. Cuando se acercó, James se dio vuelta y lo vio, su expresión se endureció de inmediato. Browning, dijo James rotundamente, entrecerrando los ojos. James, empezó Clarence, con voz firme pero llena de arrepentimiento. No sabía que estarías aquí. James no dijo nada, con los brazos cruzados, esperando lo que Clarence tuviera que decir. Quería venir porque he estado pensando mucho en lo que te dije y en lo que hice. Y sé que mi disculpa no cambia nada, pero quería decirte que he estado trabajando como voluntario en la organización de veteranos, y he estado escuchando a la gente, oyendo sus historias, y he estado tratando de entender. La expresión de James permaneció cautelosa, pero había un destello de interés en sus ojos. Sé que me equivoqué, continuó Clarence, y sé que no puedo compensar la forma en que te trata a ti y a tu familia, pero quería que supieras que estoy tratando de cambiar. Estoy tratando de ser mejor. Por un largo momento, James no dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, lleno del peso de todo lo que había pasado entre ellos. Finalmente, James habló. No se trata de ser mejor para mí, Browning, dijo en voz baja. Se trata de ser mejor para ti mismo, para la próxima persona que te cruces. Clarence asintió con la garganta cerrada. Entiendo. James lo estudió por un momento más, luego ofreció un pequeño, casi imperceptible sentimiento de reconocimiento. No era perdón, pero era algo, un paso adelante. Cuando Clarence se dio la vuelta para irse, sintió una sensación de cierre que no había esperado. Sabía que su viaje hacia la redención no había terminado, que todavía trabajo por hacer, pero por primera vez, sintió que estaba en el camino correcto. Y mientras se alejaba, el sonido de las voces de los veteranos mezclándose en el aire detrás de él, Clarence Browning supo que el hombre que había sido, el hombre que había juzgado y condenado a otros en función del color de su piel,
finalmente estaba comenzando a desvanecerse.